El viaje a Nicaragua e intermezzo tropical de Rubén Darío. Viaje a Nicaragua. Número 1. Tras 15 años de ausencia, deseaba yo volver a mi tierra natal. Había en mí algo como una nostalgia del trópico, del paisaje, de las gentes, de las cosas conocidas en los años de la infancia y de la primavera juventud. La catedral, la casa vieja de tejas arábigas en donde despertó mi razón y aprendí a leer. La tía abuela casi centenaria que aún vive. Los amigos de la niñez que ha respetado la muerte. Y tal cual linda y delicada novia, hoy frondosa y prolífica mamá por la hora fecunda del tiempo. 15 años de ausencia. Buenos Aires, Madrid, París y tantas idas y venidas continentales. Pensé, un buen día iré a Nicaragua. Sentí en la memoria el sol tórrido y vi los altos volcanes, los lagos de agua azul en los antiguos cráteres, así vastas tazas demetéricas como llenas de cielo líquido. Y salí de París hacia el país centroamericano, ardiente y pintoresco, habitado por gente brava y cordial, entre bosques lujuriantes y tupidos, en ciudades donde sonríen mujeres de amor y gracia, y donde la bandera del país es azul y blanca, como la de la República Argentina. Me embarqué en un vapor francés, la Provence, en el puerto de Cherbourg, y llegué a Nueva York, sin más incidente en la ruta que una enorme ola de que habló mucho la prensa. Según Luis Bonafont, la caricia del mar iba para mí. Muchas gracias. Pasé por la metrópoli yanqui cuando estaba en pleno hervor una crisis financiera. Sentí el huracán de la bolsa. Vi la omnipotencia del multimillonario y admiré la locura manmónica de la vasta capital del cheque. Siempre que he pasado por esta tierra he tenido la misma impresión. La precipitación de la vida altera los nervios. Las construcciones comerciales producen el mismo efecto psíquico que las arquitecturas abrumadoras percibidas por Quincy en sus estados tebaicos. El ambiente de delirio de las grandezas hace daño a la ponderación del espíritu. Siéntese algo allí de primitivo y de superterrio, de cainitas o de marcianos. Los ascensores express no son para mi temperamento, ni las vastas oleadas de muchedumbres electorales tocando pitos, ni el meneteselfárico renglón que al despertarme en la sombra de la noche solía aparecer bajo el teléfono en mi cuarto del Astor. You have mail in the office. Pésima navegación se hace de Nueva York a Colón. Los vapores son pequeños y mal acondicionados. La comida desolante, desde las sopas dudosas hasta las suelas de engrudo envueltas en miel de ciertos cakes de la culinaria anglosajona. Ya es el trópico, ya las casas de Colón se destacan entre las palmeras. Ya se desembarca del muelle colonos entre jamaiquinos, yanquis y panameños medio yanquis. Y sentís que estáis en una prolongación de Estados Unidos. Desde vuestro banco del salón de espera podéis leer en inglés sobre dos puertas de cierto lugar indispensable, para señoras blancas y para señoras negras. Detalle de higiene física y moral que desde luego hay que aplaudir. Se toma el tren para Panamá y en el trayecto puede observarse la rica vegetación del suelo torrido. Adviértese a un lado y a otro las casas en que habitan los trabajadores del canal.
Pasé por aquí hace ya largo tiempo, cuando el desastre del Excep, y dije en la nación de Buenos Aires, las bandadas de la debacle, aun cuando los grupos de salvajes africanos aullantes y casi desnudos, achorolados bajo el sol furioso, hoy se han reedificado antiguas viviendas, y si aún se mira una que otra ruina de draga antigua, los yanquis funcionan con mayor vitalidad desde que fueron contemplados por los ojos de Roosevelt en la memorable visita. Panamá ha progresado con el empuje norteamericano. Panamá tiene hoy higiene, policía, más comercio y sobre todo dinero. Yo hice el viaje de Nueva York a Colón en el mismo vapor en que iba uno de los candidatos a la presidencia de la República, el ministro en Washington, señor Agustín Arango, persona de experiencia, de juicio, de influencia y respetabilidad en el Istmo. El señor Arango, que tomó parte muy activa y decisiva del movimiento que tuvo por resultado la proclamación de la nueva república, se manifestó en nuestras conversaciones muy partidario de la candidatura del señor Ovaldía, caballero también de prestigio y habilidad. Pensaba el señor Arango poner para el triunfo de su amigo todo el peso de su partido y de su influencia. Conozco al señor Ovaldía, a quien tuve oportunidad de tratar en Río de Janeiro. Era delegado por su país al Congreso Panamericano. El señor Ovaldía es un panameño de buena cepa, conocedor de su tierra, amigo del progreso y muy americano. La hacienda, en ese ramo toral del Estado, se puso en Panamá bajo excelente dirección, la del señor Isidoro Acera, persona eminente que residió por largos años en Nicaragua, a donde fue a buscarle la acertada solicitud del gobierno para ofrecer la cartera, que desempeñó con aplauso de todos. En Panamá, centro de negocios, de tráfico comercial, encontró un buen núcleo de espíritus jóvenes y apasionados de arte y de letras. No podré olvidar entre ellos a Andreve, a Ricardo Miró, que sostienen allí con entusiasmo y con decisión la buena campaña. No es en Panamá donde nació la delicada alma de poeta que tiene por nombre Darío Herrera. Embárqueme de nuevo con dirección a Corinto, puerto nicaragüense, en uno de los barcos ciertamente abominables de la Pacific Mail. La compañía descuidada, incómoda y voluntariosa por la ineludible razón de la falta de competencia. En un feliz amanecer divisé las costas nicaragüenses, la cordillera volcánica, el Cosiguina, famoso en la historia de las erupciones, el volcán viejo, el más alto de todos, y más allá el enorme Motombo, que fue cantado en la leyenda de los siglos de Víctor Hugo. Por fin entró el vapor en la bahía entre el ramillete de rocas que forman la isla del Cardón y el bouquet de cocoteros que decora la isla de Corinto. Ya aquí, otra pluma comenzará a reseñar la serie de fiestas incomparables de cordialidad, verdaderamente nacionales, que celebraron la llegada del hijo por tantos años ausente. En verdad, se mató el mejor cordero en el retorno del poeta prodigio. Saludé a Chinandega, famosa por sus naranjas, por su fecundidad agrícola. Saludé a León, la ciudad episcopal y escolar, donde transcurrieron mis primeros años. Saludé a Managua, asiento del gobierno, a Masaya, florida y artística. Viajes, palmas y flores, en mi recuerdo estarán siempre llenos de sol y de alegría. En estas horas de oro y fuego nunca pensé, como el terrible amigo pesimista, que no lejos de los domingos de Ramos están los Viernes Santos. Cuando llegaron las horas de las expansiones oratorias,
dije a mis compatriotas mis largas saudades y mis sinceras intenciones. Repetiré aquí algunas de mis palabras, pues deseo sea sabido que en aquellos instantes fui grato al país argentino y a mis amigos de Buenos Aires. Díjeles que un español eminente, el rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, escribiérame con motivo del retorno a mi patria original las palabras hermosas que hablaban del griego Ulises de la maravillosa Odisea. Nada más propio expresé de esta vuelta a mis lares que la generosidad de mis compatriotas, la elevación del nivel intelectual y una simpatía palpitante y orgullosa han convertido en una apoteosis, si apenas merecida, por los sufrimientos de la ausencia y por ese perfume del corazón de la tierra nuestra, que no han podido hacer desaparecer ni la distancia ni el tiempo. Podría decir con satisfacción justa que, como Ulises, he visto saltar el perro en el dintel de mi casa, y que mi Penélope, esta patria que si teje y desteje la tela de su porvenir, es solamente en espera del instante en que pueda abordar en ella la palabra de engrandecimiento, un ensalmo que será pronunciado para que las puertas de un futuro glorioso den paso al triunfo nacional y definitivo. Tiene la ciudad de Bremen como divisa un decir latino que el prestigioso De Annunzio ha repetido en uno de sus poemas armoniosos y cósmicos: Navigare necep et vivere non es nece. Yo he navegado y vivido. Ha sido Thalassa amable conmigo, tanto como Demeter, y si la cosecha de angustia ha sido copiosa, no puedo negar que me he sido dado contribuir al progreso de nuestra raza y a la elevación del culto del arte en una generación 2 veces continental. Benditas sean las tribulaciones antiguas, si ellas han ayudado a este resultado, y bendito sea el convencimiento de que siempre me animó de que necesario es navegar, y aumentando el decir latino, necesario es vivir. Volvió Ulises cargado de experiencia, la que traigo viene acompañada de un caudal de esperanza. Yo quiero decir ante todo a mis compatriotas que después de permanecer por largo tiempo en naciones extranjeras y estudiar sus costumbres y medir sus vidas y pesar sus progresos y apreciar sus civilizaciones, tengo la convicción segura de que no estaremos entre los últimos en el coro de naciones que mantendrá el alma latina, con sus prestigiosos y su alto valor en próximas y decisivas agitaciones mundiales. Viví en Chile, combatiente y práctico, que ha sabido también afianzarse en obras de paz. Viví en la República Argentina, cuyos progresos asombran al mundo, tierra que fue para mí maternal y que renovaba por su bandera blanca y azul una nostalgia e ilusión patriótica. Viví en España, la patria madre. Viví en Francia, la patria universal, y nada era para mí ni más orgulloso ni más grato que el nombre de un compatriota repetido por la fama científica, por la autorización histórica o por el renombre literario. Y cuando alguna vez, desgraciadamente, sabía el mundo de lamentables disensiones, yo no podía evitar las palpitaciones de mi corazón ante las victorias nuestras que comentaba Europa. Aún siente España la desesperación de un grande hombre suyo que se llamó Ángel Ganivet, ese andaluz eminente que de boreales regiones envió tanta luz a la tierra maternal. Y cuenta ese granadino, hoy glorificado, la historia de un hombre de Matagalpa que después de recorrer torridas Áfricas y Asias lejanas, fue a morir a un hospital belga, y él llamó para confiarle los últimos pensamientos de su vida.
No sé cómo se llamaba aquel hombre de Matagalpa, pero sé que ese ignorado compatriota, en su modestia representativa, había visto como yo, quizás, en las constelaciones que contemplaban sus ojos de viajero, las clásicas palabras navigare net est, vivere non ex nece. Si acaso el país ha quedado retardado en este vasto concierto del progreso hispanoamericano por razones étnicas y geográficas que serán allanadas, por motivos que son explicados por nuestras condiciones especiales, nuestros antecedentes históricos y por la falta de transfusión inmigratoria que en otras naciones ha realizado prodigios. Tenemos práctica y vitalmente demostrado que un impulso a tiempo y una aplicación de generosas y altas energías mantenidas según las exigencias del organismo nacional pueden, ante la revisión de valores universales, demostrar que aparte de la población y de influjo comercial, se es alguien en el mundo. Enseguida celebré a hombres ilustres de la República en los cuales me ocuparé luego, y agregué: brillante es la impresión que tengo yo, que cortejé durante largo tiempo a la musa cosmopolita, al ver en mi tierra fuertes talentos, fuertes caracteres y encantadores facultades artísticas. Quiero juntar dos impresiones que parecen completamente distintas y que han hecho en mi espíritu dos huellas de reales proras. Es la primera el haber desembarcado en Corinto, dulce puerto por siempre, de una manera europea, por su muelle y comodidades, y es la segunda mi visita a los elementos de guerra, que el jefe de Estado tuvo el bien mostrarme en una de las tardes más felices de mi vida. Vi primeramente que en las artes de la paz y en las ventajas de la civilización no quedamos atrasados entre los pueblos nuestros, y vi que en las industrias y ciencias de la guerra ni se nos tomará por sorpresa, ni se nos ganará por previsión. Quizá se esperaría de mí un discurso florido de retórica y encantado de poesía. Yo sé lo que debo a la tierra de mi infancia y a la ciudad de mi primera juventud. No creáis que en mis agitaciones de París, que en mis noches de Madrid, que en mis tardes de Roma, que en mis crepúsculos de Palma de Mallorca, no he tenido pensares como estos, un sonar de viejas campanas de nuestra catedral, por la iniciación de flores extrañas, un renacer de aquellos días purísimos en que se formaban alfombras de pétalos y de perfumes en la espera de un Señor del triunfo, que siempre venía, como en la Biblia, en su borrica amable y precedido de verdes palmas. Como alejado y como extraño a vuestras disensiones políticas, no me creo ni siquiera con el derecho de nombrarlas. Yo he luchado y he vivido, no por los gobiernos, sino por la patria. Y si algún ejemplo quiero dar a la juventud de esta tierra ardiente y fecunda, es el del hombre que desinteresadamente se consagró a ideas de arte, lo menos posiblemente positivo, y después de ser aclamado en países prácticos, volvió a su hogar entre aires triunfales. Y yo, que dije una vez que no podría cantar a un presidente de la República en el idioma que cantaría a Jalagabal, me complazco en proclamar ahora la virtualidad de la obra del hombre que ha transformado la antigua Nicaragua, dándonos el orgullo de nuestra inmediata suficiencia y casi la seguridad de nuestro fuerte porvenir. León, con sus torres, con sus campanas, con sus tradiciones, León, ciudad noble y universitaria, ha estado siempre en mi memoria, fija y eficaz, desde el dolor de las hierbas fachadas en mis paseos de muchacho, desde la visión del papayo que empolla al aire libre sus huevos de ámbar y de oro, desde los pompones del aromo
que una vez en Palma de Mallorca me trajeron reminiscencias infantiles, desde los ecos de las olas que el maravilloso Mediterráneo repetían voces del playón y rumores de Poneloya. Siempre tuve en la tierra y en el mar la idea de la patria, ya fuese en áspera África o en la divina Nápoles, o en París ilustre. Se levantó siempre de mí un pensamiento o un suspiro hacia la vieja catedral, hacia la vieja ciudad, hacia mis viejos amigos, y es un hecho que casi fisiológicamente se explicaría de cómo en el fondo de mi derecho resonaba el son de las viejas torres y se escuchaba el acento de las antiguas palabras. Deseo, al partir, decir a mis amigos de antes, a mis compañeros de ahora y de mañana, a los que me honran llamándose discípulos y en quienes veo la facultad vital patriótica, lo siguiente: bien va aquel que sigue una ilusión, cualquiera que sea esa ilusión. Bien va el práctico que en su ilusión bancaría cree ser mañana feliz. Bien va aquel a quien su ilusión política coloca en plausibles ambiciones y en sus sueños de puestos honorosos, y aquel que tiene por fatal peregrinación que buscar entre las estrellas su provecho. De Nefelibata. Bien va si lleva de la mano a su conciencia y su corazón está con él. En Oviedo, en Gomara, en los historiadores de Indias, supe que de nuestra tierra antigua, de sus encantos originales. Yo deseo que la juventud de mi país se compenetre de la idea fundamental de que, por pequeño que sea un pedazo de tierra en que a uno le toca nacer, él puede dar un Homero si es en Grecia, un Tell si es en Suiza, y que así como las individualidades tienen las naciones su presentación y personalidad, que da trascendencia a las leyes de su destino y al punto en que, por decisión de Dios, están colocadas en el plano casi inimaginable del progreso universal. Profunda complacencia tengo cuando veo a la actual generación, que representa el espíritu de nuestra tierra, brillar tanto por cantidad como por intensidad en el ejército intelectual del continente. Materia prima tenemos muchísima, y por algo Víctor Hugo escogió al Momotombo entre todos los volcanes de América para hacerle decir los maravillosos alejandrinos de su leyenda de los siglos. Yo he sido acogido en diferentes naciones como si fuese hijo propio de ellas. Yo guardo en mi gratitud los nombres de Chile, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala y de Colombia, sobre todo de esa generosa, grande y aún actualmente eficaz República Argentina, que ha sido para mí adoptiva y singular patria. Y dejadme que en estos momentos pronuncie el nombre de los Mitre, cuya gloria vasta conocéis, pero de quienes seguramente no sabéis el estímulo vital que desde hace 20 años me ha sido benéfico en América y Europa. Al nombre de Mitre habrá que agregar en nuestra memoria y en nuestra gratitud, como ya está agregado en las mías, el nombre del ilustre del general Zelaya. Recientemente, los Estados Unidos han enviado a la República Argentina a hombres como el profesor Rowe de la Universidad de Pensilvania a observar las maneras de pensar y de obrar que en ese eminente foco latino animan las más fecundas y poderosas energías hispanoamericanas. Y los yanquis visitantes han ido a decir asombrados cuál es la casi mágica labor que ha hecho del Río de la Plata el hogar del mundo y un refugio de libertad y de trabajo. Tal hablé a los que me habían mostrado sus almas fraternales en discursos lujosos y ardorosos
en versos de noble pensar y generoso sentir. Una vez en la capital, que encontré renovada y hermoseada en los años de mis peregrinaciones, partí a una hacienda de café situada en las cercanías de la sierra. Allí gocé de espectáculos tan solamente encontrables en esas tierras lujuriantes y solares, en donde, bajo la sonora libertad del viento, en la apoteosis de los amaneceres y de los ponientes, o en las noches entoldadas de diamantes, florecen el asombro y la maravilla. 2. La flora tropical es de una belleza que causa como una sensación de laxitud. El paisaje diríase que penetra en nosotros por todos los sentidos, y hay una furia de vida que con su proximidad enerva se creería que bajo la vasta techumbre azul de un firmamento que se rayaría con una estrella, flota el efluvio estimulante para el espíritu y para la sangre, pero cuyo estímulo se convierte en languidez, en desmayo voluptuoso, un far tuto que se deslía en el far niente. No acaba de saberse esa declaración reciente de cierto doctor, que no es dudoso que un estímulo solar demasiado intenso y demasiado prolongado conduce a la depresión, y que es a esa causa a la que ciertamente hay que atribuir la nonchalance de los habitantes de los países cálidos. Solo en el jardín de una casa amiga he visto una tarde en tibio crepúsculo algo semejante a una extanación de las horas. Había calor húmedo y voluptuoso, y el cielo, en que brillaban tan solamente diamantinos 2 o 3 luceros, se me presentaban como inmenso invernáculo. No se sentía ni un soplo de aire. La vegetación, hubiera dicho, cristalizada en la absoluta inmovilidad de la hoja. Había ahí azucenas blancas de anunciación y de semejante a estilizados lirios heráldicos. Había rosas de olor y jazmines orientales que constelan las verdes y espesas enredaderas en que crecen. Había una flor que se llama cundiamor y otra que estalla para regar su simiente, y la que se nombran bellísima, que evoca para mí rosada y alegres altares domésticos como los que se adornan en diciembre para celebrar la Concepción de María. Toda la circundante naturaleza me parece contenida en un concentrado bloque de tiempo, atmósfera de bella durmiente del bosque y del legendario monje extasiado que escucha al pájaro paradisiaco. El lujo del campo lo volví a admirar en plenas sierras. Se va a estas a caballo. A las más cercanas pueden llegar carruajes. Desde que se sale de la capital y se comienza a subir una temperatura dulce y fresca sucede a los ardores de la ciudad. Se empieza a ver a un lado y a otro del camino rústicas fincas. Yo me deleitaba con las fragantes vegetaciones, con los cafetales que evocan poesía criolla y antillana, sabrosos sentimentalismos líricos a lo mulato plácido. Y hay en las viviendas cubiertas de tejas arábigas o de paja tales ejemplares de la mujer natural, mozas morenas, altas por lo general, de cuerpos flexibles, muchachas de bronce o cacao, o pálidas mestizas, que sugieren fatigantes y agotadores cariños solares. Pongo por caso que tenéis sed o os detenéis en una de esas posesiones en las que desde vuestra caballería podéis ver el fogón de llamas de oro ante el cual se preparan los yantares. Una campesina de esa os trae en agua fina, fría y doblemente grata
por ser servida en un huacal, esto es, en una taza hecha de la corteza del fruto del jícaro, las cuales tazas refrigeradoras suelen ser labradas e historiadas de escudos, aves, panículos, grecas o letras. A la oferta del agua se le agrega la visión de unos lindos brazos, de unos lindos hombros y una rosada sonrisa. Y todo esto bien os puede hacer pensar en algo de la Biblia o en algo de la conquista, en Rebeca o en Doña Marina. Me engreía ver a un lado y a otro del camino los arbustos cargados de su fruto rojo, y algunos aún como un manojo de tirsos lleno de su blanca floración, y calculaba ver feracidad de aquel terreno, en que se suceden alturas y hondonadas, túpido de arbustos de riqueza, como es de fecundo y provido aquel suelo, y cuánto hay que aguardar de las horas futuras, cuando una apropiada y propicia corriente inmigratoria contribuye a hacer la producción más abundante y más proficua. La labor agrícola es allí la verdadera fuente de la vida, y el cultivo de café es el preferido. El grano de Oriente del que hablará por primera vez en Europa el veneciano Próspero Alpino, y de que Turquía fue con Jean de Venov a Francia a principios del siglo XVIII. El café se llevaba de Arabia y costaba muy caro en los mercados europeos, y el árbol era un objeto de curiosidad del que apenas se habían encontrado 4 o 5 ejemplares. El burgomaestre de Ámsterdam, según unos, y el Stauder de las Provincias Unidas, según otros, regaló al rey Luis XIV un arbusto de café que el monarca francés se dignó aceptar y confiar a los profesores de su jardín botánico. Los naturalistas del jardín recibieron con júbilo la planta obsequiada por los holandeses. Le prodigiaron los cuidados más asiduos e hicieron cuanto le fue posible porque se reprodujese en los invernaderos. Obtuvieron algunos retoños, pero daba lástima cultivar el café en estufas donde las plantas se ahogaban por falta de aire, de cuyo suelo artificial no sacaban sino un alimento insuficiente y poco salubre, y donde le faltaba espacio para desarrollar sus ramas. El encargado del jardín, que era el notable naturalista Antonio de Guichau, pensó que sería más cuerdo enviar aquella planta a un país donde encontrase el calor vivificante del sol de los trópicos, la húmeda frescura de sus noches y el riego abundante y tibio de sus lluvias periódicas. En su concepto, la Martinica reunía las condiciones más favorables para hacer la prueba. Un joven alférez de navío, sumamente celoso por el progreso de las ciencias y amigo de Antonio de Guichau, el caballero Dicleux, partía para aquella colonia con el nombramiento de teniente rey. El botánico le entregó el mejor y más vigoroso de los retoños, recomendándole que no omitiese nada para llevarlo sano y salvo a su destino. Dicleux prometió mostrarse digno de la misión que se le confiaba y velar por el débil arbusto como por un niño enfermo. La travesía fue larga y penosa, escaseó el agua, y tripulantes y pasajeros fueron puestos a ración, pero como el arbusto no estaba comprendido en el reparto, habría perecido. Si de Club, fiel a su promesa, y pareciendo presentir el gran elemento de riqueza que traía consigo, no le sacrificaba una parte de su escasa ración de agua. Aquel arbusto de la Martinica fue el
padre común de los millones de arbustos que desde entonces han poblado las grandes plantaciones de América. De la Martinica pasó a las Antillas y un siglo después a Costa Rica, de donde llegó a nosotros. Tales son las palabras que sobre el café escribe en Historia de Nicaragua don José Dolores Gámez, cuyo padre, que tenía su mismo nombre, fue quien durante la administración Sandoval, por los años 1845 al 46, cultivó la primera plantación en las sierras de Managua. Hoy es el café de Nicaragua de los más preciados en el mundo. No en vano el de Jinotega obtuvo en una de las grandes recientes exposiciones el mejor premio por su aroma y calidad. Es de un pintoresco que deleitara a Francis James el espectáculo de las labores en la sierra en el tiempo del corte. Hacen este trabajo por lo general mujeres, y en los pequeños campamentos que se forman bajo los árboles protectores del café, no es raro ver la parvada de hijos que afirma la fecundidad de la raza. Hay hamacas tendidas bajo los frutos rojos, y los cantos del pueblo suelen acompañar el trabajo. ¡Y qué gloria de vegetación, qué triunfo de vida en todo lo que la mirada abarca, después de ascender a la región en donde el clima cambia y el aire fresco y los valles se extienden como en visiones de Edén, y hay toda gama del verde, y un vasto rumor se esparce de los sonoros bananeros o platanares, de los árboles enormes y caprichosos sobre los que saltan las ardillas grises y vuelan las palomas arrulladoras y los carpinteros y los pitos reales y toda la fauna alada que haría de las delicias de Oviedo. Desde la cumbre de las sierras pobladas de fincas divísanse el lago de Managua al fondo y más cerca la laguna de Nejapa. Los colosales volcanes semejan en la diafanidad de los crepúsculos calcados en los cielos puros extraordinarios Fujiyamas en la luz de la ilusión, siendo una transparencia de acuarela. Excursiones a caballo, paseos a pie, salida a cinegéticas distraen y alegran las horas. Suelen haber reuniones e improvisados bailes entre los vecinos de las propiedades y esas voluptuosas y como lánguidas damas que van a pasar días de campo a las haciendas. Diríase que son las hadas de los parajes, las divinidades vivas y carnales. Más de una vez pensé en que la felicidad bien pudiera habitar en uno de esos deliciosos paraísos, y que bien hubiera podido, tal cual inquieto peregrino apasionado, refugiarse en aquellos pequeños reinos incógnitos, en vez de recorrer la vasta tierra en busca del ideal incontrolable y de la paz que no existe. Pocas horas de mi existencia habré pasado tan gratas y vívidas como aquellas en que, al estallar las mañanas en una cristalería de pájaros locos de vivir, salía yo con mi escopeta, en compañía de un joven amigo, a recorrer los caminos, a bajar por los barrancos, a buscar entre ramajes la deseada caza, y al retorno ningún plato de Chempeuc o de la Tour de Argent fuera comparable con los que, perfumados de las hierbas y especies de la tierra, regocijaban nuestro paladar y nos ponían, con el gusto de los condimentos y la satisfacción de la gula, un humor semejante al de ese modesto, pero excelente y bienhechor poeta que se llamó Baltasar de Alcázar. Entre todas las plantas que atraen las miradas, llévanse la victoria palmeras y cocoteros, que en el europeo despierta ideas coloniales, los viejos de los antiguos bergantines y las inocencias de Pablo y Virginia,
de cuyo casto absurdo convencen los relentes de las selvas y las continuas insinuaciones de la tierra. El trópico transpira sabias amorosas, y allí Chloe daría a Daphnis los dulces selecciones de manera que dejaría suspensas por el asombro encanto la pastoril flauta del hongo. El bananero erige su ramillete de estandartes de tafetanes verdes, sobre los cuales, cuando llueve, vibra el agua, redobles sonoros, y las palmeras varias despliegan unas bajas como pavorreales, anchos esmeraldinos abanicos, otras más altas, airosos fabeles, las otras son como altísimos plumeros con un bajo el penacho, ya entreabierta la colosal y oleosa y dorada flor del corozo, ya colgante la copiosa carga de cocos, cuya agua fresca y sabrosa es la delicia de las canículas. En anchos y lisos secaderos pones el café al sol, una vez cortado y recogido. Luego pasará por las máquinas descascaradoras, que lo dejarán limpio y listo para ser puesto en los sacos de bramante, que han de ir a los mercados yanquis, a los puertos de Havre o de Hamburgo. No es la cosecha nicaragüense tan crecida como la de otros países vecinos, pero en Nicaragua se produce este grano fino, que supera al mismo moca por su amor y perfume, y que se conoce con el nombre de caracolillo. Una buena taza de su negro licor, bien preparado, contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. Tercero, cuéntase que el Mikado, al ver en un álbum regalado del presidente Porfirio Díaz fotografías de soldados del ejército mexicano, hizo notar al ministro de México el parecido de ellos con sus soldados nipones. Tal recuerdo me vino al ver evolucionar los soldados nicaragüenses, que, por otra parte, han demostrado poseer, a más del físico, otras cualidades japonesas. El tipo indígena puro o el mestizo tienen mucho de azteca. Los primeros habitantes nicaragüenses, dice Gámez, de origen mongólico como los demás del continente americano, hicieron en sus primitivos tiempos la vida nómada de los pueblos salvajes, pero parece ser muy cierto que inmigrantes de México y de las naciones vecinas, que llegaban organizados en tribus, fueron sucesivamente ocupando el territorio y formando de una manera paulatina la sociedad aborigen de estos pueblos. Entre las nacionales se encuentra una interesante variedad etnográfica. Existen los tipos completamente europeos, descendientes directos de los españoles o de inmigrantes europeos, sin mezcla alguna, los que tienen algo de mezcla india o ladinos, los que tienen algo de sangre negra, los que tienen indio y de negro, los indios puros y los negros. De esto hay muy pocos. En el carácter han dejado su influjo los hábitos coloniales y la agilidad mental primitiva, y nunca indio a lo que alcanza habló como él a nuestros españoles. Tal dice Francisco López de Gomara, refiriéndose al cacique de Nicaragua o a Nicaragua, que dio nombre a aquellas tierras americanas. El conquistador Gil González de Ávila, después que hubo tomado posesión de aquellas regiones y hubo bautizado la bahía de Fonseca en recuerdo del obispo de Burgos y gratificado a una isla con el nombre de su sobrina, Petronila, se había encontrado con el cacique Nicaragua, al cual y a toda su gente logró convertir. Informóse, dice Gomara, de la tierra y de un gran rey llamado Nicaragua, que a 50 leguas estaba y camino allá,
envíole una embajada que sumariamente contenía fuese su amigo, pues no iba por hacerle mal, servidor del emperador que monarca del mundo era, y cristiano, que mucho le cumplía, y si no que le haría la guerra. Nicaragua entendió la manera de aquellos nuevos hombres, su resoluta demanda, la fuerza de las espadas y braveza de los caballos. Respondió por 4 caballeros de su corte, que aceptaba la amistad por el bien de la paz, y aceptaría la fe sin tan buena le pareciese como lo loaban. Los españoles fueron bien recibidos por el jefe indio, y se trocaron dádivas. Un fraile iba allí, mercedario, que predicó el cristianismo y anamatizó las antiguas costumbres. Nicaragua y su gente aceptaron pasablemente todo, menos 2 cosas: que se les prohibiese la guerra y la alegría. Acá muchos sentían dejar las armas y el placer. Dijeron que no perjudicaban a nadie en bailar y tomar placer, y que no querían poner al rincón sus banderas, sus arcos, sus cascos y penachos, ni dejar tratar la guerra y amar a sus mujeres, para hilar ellos, tejer y cavar como mujeres y esclavos. Como el peruano Atabal iba con el padre Valverde, Nicaragua arguyó varios puntos de religión, que agudo era y sabido en sus ritos y antigüedades. Preguntó si tenían noticias los cristianos del gran diluvio que anegó la tierra, hombres y animales, y si había de haber otro, si la tierra se había de trastornar o caer el cielo, cuándo y cómo perdería su claridad y curso el sol, la luna y las estrellas, qué tan grandes eran, quién las movía y tenía. Preguntó la causa de la oscuridad de las noches y del frío, tachando la natura, que no hacía siempre claro y color, pues era mejor que honra y gracia se debían al Dios trino de los cristianos, que hizo los cielos y el sol, a quien adoraban por Dios en aquellas tierras, la mar y la tierra, el hombre que señorea, las aves que vuelan y peces que nadan, y todo lo que del mundo, donde tenían de estar las almas, y qué habían de hacer salidas del cuerpo, pues vivían tan poco siendo inmortales. Preguntó a sí mismo si moría en el Santo Padre de Roma, vicario de Cristo, Dios de los cristianos, y como Jesús siendo Dios, es hombre, y su madre virgen pariendo, y si el emperador y rey de Castilla, de quien tantas proezas, virtudes y poderío contaban, era mortal, y para qué tan pocos hombres querían tanto oro como buscaban Gil González y todos los suyos. Estuvieron atentos y maravillados oyendo tales preguntas y palabras a un hombre medio desnudo, bárbaro y sin letras, y ciertamente fue un admirable razonamiento el de Nicaragua, y nunca indio a lo que alcanzó habló tan bien a nuestros españoles. El nicaragüense se distingue en toda América Central por condiciones de talento y valor. A la levadura primitiva se agregaron elementos coloniales. Si, una vez proclamada la independencia, hubo descuido en la general cultura, fue a causa de las inquietudes incesantes que mantuvieron a todos los 5 estados centroamericanos en continuas agitaciones y guerras.